Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las que se van sumando. Cintia, Angie, Ruthi, Mariana, muy bienvenidas. Agustina, hola Mariana, muy buenas tardes. Carlita, hola. Hola Cintia, ¿cómo te va? Bueno, qué lindo volvernos a encontrar en este segundo encuentro del ciclo Contá con OMEP, OMEP cuenta con vos. Mientras las voy saludando, María Soledad, hola Moni. Hoy tendremos un encuentro muy lindo. Conversaremos con Leila Dalefe sobre arte e infancia. Así que prepárense para disfrutar de estos grandes temas. Hola Mariana, Sonia, Laurita. Bueno, y estamos en un mes muy especial. El mes de mayo es el mes de los jardines de infantes, un tiempo en que celebramos la tarea tan linda, tan feliz, tan imponente que es la educación en la primera infancia, en los jardines de infantes. Así que doblemente este día ya es celebratorio. Bueno, les cuento para los que se unen por primera vez que este ciclo Contá con OMEP, OMEP cuenta con vos, es una invitación a los socios y socias de OMEP a compartir a través de estos vivos su valiosa experiencia, su trayectoria, sus proyectos, de modo de compartir con colegas, aquello valioso que hacen por la primera infancia y que nos parece que difundir esos proyectos nos enriquece a todos y a todas. Hoy vamos a encontrarnos con Leila Dalefe, a quien ya la voy a estar invitando. Hola Marce. Ahí está. Hola Leila. Hola, ¿qué tal, Patri? ¿Cómo No, estás? muy bien, muy bien. Feliz de encontrarme con vos y de compartir con todo el público de OMEP esta conversación tan rica que seguramente vamos a tener. Así que, bueno, sentite muy bienvenida y muy agradecida Gracias. en nombre de OMEP de recibirte en este ciclo para compartir tu valiosa trayectoria y todo lo que sabes y experiencias en tu tarea diaria. Gracias, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Bu- perfecto. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, muy feliz de sumarme a este ciclo y de poder encontrarme con vos acá para compartir un ratito en este mes tan especial. Tal cual, tal cual. Bueno, voy a presentarte para los que te ven por primera vez. Leila es maestra especializada en el nivel inicial, es especialista en historia del arte por el Museo Nacional de Bellas Artes, diplomada en gestión superior de instituciones educativas y estrenando un cargo además, ¿no es cierto? Ya nos contarás algo de eso. Es capacitadora en diferentes espacios vinculados a la enseñanza y al aprendizaje de la primera infancia y el abordaje de artes y emociones. Es creadora del espacio El Mundo Inicial, un espacio del que vamos a charlar bastante, que en este tiempo de tanta virtualidad has enriquecido y has compartido tu experiencia y la de tantos colegas. Es escritora, también ganadora de concursos literarios, entre ellos el otorgado por el Centro
de Ana Frank, Argentina, a través del cual publicaste un libro y que creo que en estos días tuviste en la Feria del Libro, ¿no es cierto? Sí, 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 con hola chicos. Qué bueno. Y recibió durante 2 años consecutivos el premio Ruth Eve O'Connor en la ciudad de Río Gallegos y el premio Esperanza de la Patria en 1995, otorgado por la Universidad Nacional de La Matanza. Bueno, Leila es una apasionada de las infancias, una apasionada de la educación, y se nota cuando la vemos en sus redes, cuando miramos sus blogs, sus videos, y bueno, seguramente se va a notar ahora. Así que, bueno, tu experiencia y vamos a hablar, no solo sos especialista en el nivel inicial, sino que sos especialista en arte. Entonces, esta convocatoria tiene que ver con charlar especialmente del arte en la primera infancia, ¿no? ¿Qué te lleva a pensar el arte con los más pequeños? Yo creo que todo lo que uno puede construir, creo que en la vida, no solamente en la profesión, siempre nace con una inquietud, ¿no? Cuando uno está inquieto o siente esa necesidad de moverse o de mover algo, en ese momento todo empieza como a conspirar para que las cosas pasen, ¿no? Y de alguna manera el tema del arte en la primera infancia, el tema del arte en mi página, digamos, en mi espacio, nace así, como una gran inquietud de una docente que se encontró de repente con un maravilloso mundo que desconocía. Y dijo, bueno, para, si acá las cosas que pasan son tan maravillosas, yo necesito posicionarme o pararme desde otro lugar. Porque insisto que nadie puede dar algo si no lo tiene. Yo no puedo ofrecer algo que no tengo, primero tengo que hacerme de ese bagaje cultural, de esas herramientas, de esas posibilidades para poder transmitirlo con pasión y con entendimiento al lugar donde uno se desempeña. Y ese es el lugar que ocupó el arte desde un primer momento y que me llevó a perfeccionarme, a investigar, a indagar en una época, porque hace esto unos 15 años, ponele, que yo empecé como a pensar esta situación en la que quizás no era tan fácil investigar, ¿sí? Hoy tenemos la ventaja absoluta de que googleás en 2 minutos, bueno, artistas que aborden, no sé, el tema puertos, ¿no? Se te sale, se te despliega el listado enorme. Artistas que aborden los movimientos relacionados con, no sé, con el impresionismo, y se despliega. Es mucho más simple. Cuando nosotros nos formamos, y ni siquiera te hablo de 15 años atrás, sino más todavía, porque vos en mi currículum hablaste de maestra especializada en educación inicial, lo cual ya te habla del plan anterior, ¿no? Cuando nosotros nos formamos era distinto, era el libro, era buscar en un libro, buscar en una biblioteca, buscar en un apunte. Bueno, eso me movilizó en su momento y me disparó la idea de poder socializar entre docentes lo que uno puede llegar a construir con los chicos adentro de la sala, ¿no? Construir un espacio también de formación para docentes. Así que de alguna forma ese es el lugar que para mí ocupa este espacio relacionado con el arte en la primera infancia. Interesante lo que decís, ¿no? Como uno puede- qué interesante que nosotros como docentes busquemos nosotros mismos primero qué es lo que nos interesa, cuáles son nuestros focos de atención, de deseo de conocer, para luego enriquecernos en primer lugar y luego derramar ese saber y esa experiencia en los otros, ¿no? Eso me parece que es un punto interesante respecto de la formación nuestra como, como docentes, digamos, aquello que queremos y que ponemos en valor requiere de una formación o por lo menos de una investigación de qué trata el mundo de las artes, en este caso en nuestro tiempo, ¿no? En el tiempo contemporáneo, porque en general también tenemos un saber acerca del arte moderno, de aquello que pudimos venir haciendo historia con nuestros saberes, nuestros fondos de conocimiento, ¿no? Pero hay algo más para seguir indagando, ¿no? Sobre todo porque el arte comienza en la infancia, digamos, las artes, los niños naturalmente desarrollan sus áreas expresivas en todos los sentidos, ¿no? En el área plástica, en el área gráfica, en el área musical, en el mismo movimiento, la danza, este,
es todo en ese primer tiempo que se desarrolla tanto, ¿no? Yo creo que los lenguajes expresivos están terminantemente ligados a la cuestión humana, ¿no? Entonces, ya desde el momento en el que el niño o la niña nace, solamente por el hecho de ser humano, ya tiene como una necesidad de poder comunicar a través de estos lenguajes expresivos que vos hablás, porque en realidad están hechos para poder sacar determinadas subjetividades o determinadas cuestiones del mundo interior y comunicarse con un otro, ¿no? Que bueno, ya nos hemos como también metido un montón en el tema de análisis de qué pasó en este tiempo de pandemia con este no encuentro con el otro, de qué forma uno pudo haber construido con la ausencia del otro. Y sí, básicamente todo lo que uno construye en esa necesidad de expresarse, de comunicarse a través del cuerpo, a través de la música, a través de la literatura, a través de la pintura, a través de la escultura, todo eso que nosotros consideramos y sabemos que tiene que estar en el nivel inicial, porque lo sabemos, o sea, algo a nosotros nos dice, bueno, esto está bueno que pase. Y a veces, y esto también siempre lo digo en las capacitaciones o en las distintas charlas, está buenísimo porque tenemos un montón de buenas intenciones. Y eso, digamos, es como la primera parte que necesitamos para avanzar, la buena intención de que algo pase. Pero a su vez hay que saber instrumentar lo que queremos que pase, ¿no? Hay que saber diseñarlo, hay que saber llevarlo a cabo, hay que saber tomar decisiones. Todo eso requiere un trabajo, requiere una formación, requiere una repregunta, requiere permanentemente estar preguntándose a uno mismo, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente cuánto tiene de trabajo propio creativo por parte del alumno y cuánto tiene de deseo mío de que las cosas pasen de determinada manera? Entonces, bueno, implica también empezar a ceder un montón de cosas y en pos de que pasen otras. Así que sí, para mí los lenguajes expresivos en la primera infancia te diría que tienen que ocupar un lugar fundamental dentro de lo que es el nivel inicial. No por desmerecer otras áreas, ¿no? Y bueno, después hablaremos otro día de mi tema con las matemáticas, si me llevo bien o me llevo mal con los números, pero bueno, es fundamental. Por las artes, ¿no? De hecho, este, de alguna manera, las maestras y los maestros jardineros, cuando preparamos nuestras clases, están atravesadas todo el tiempo por las artes y por los distintos lenguajes expresivos. Por eso, de ahí el valor, y desde OMEP siempre defendemos el arte como un derecho, ¿no? Pero como un derecho que tienen los niños y las niñas a desarrollar, pero hay un mediador, y el mediador cultural, el mediador de las artes, es él y las docentes. ¿Qué te parece que las docentes y los docentes deben desarrollar al respecto de esa mediación cultural? Me gusta muchísimo la palabra mediación cultural, me gusta muchísimo la palabra puente y me gusta muchísimo la palabra garante, ¿no? Es ¿Mm? como que de alguna u otra forma el docente en ejercicio se transforma en el garante de que algo pase relacionado con la cultura. Y la cultura, en este sentido, y sobre todo a través del posicionamiento que defiendo, que defendemos en mi espacio y con todas las colegas que se van sumando, es un derecho que, como decíamos antes, simplemente por el hecho de ser un ser humano ya tengo ese derecho de acceso a la cultura. Pero como la cultura, para que llegue, tiene que haber un mediador, tiene que haber un puente, tiene que haber un garante, tiene que haber un determinado esfuerzo o intencionalidad pedagógica para que eso pase. No es lo mismo, no es lo mismo levantarse un día y decidir que está bueno sellar en una hoja con corcho, que también está bueno, ¿sí? Que promover un espacio de encuentro con el bagaje cultural. Son dos posicionamientos. Yo recibo muchísimas preguntas relacionadas directamente con qué técnica o qué técnicas podemos llevar adelante en el nivel inicial. Y la técnica, como si no estaría sirviendo si no es precisamente para poder aportar un encuentro con ese bagaje cultural que estamos tratando de promover.
Porque después aparecen otras cuestiones vinculadas no solamente al área artística, que tiene que ver con la educación del gesto gráfico, que tiene que ver con la motricidad, que tiene que ver con el manejo del espacio. Aparecen un montón de otras variables para consolidar y para considerar. Pero en lugar de garantía de que realmente haya un encuentro con la cultura, con el arte, con la historia del arte, ¿sí? Nos permite posicionarnos desde otro lugar. Y en la medida en que uno se empieza a entusiasmar con ese posicionamiento, también va generando un impacto en los chicos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo y es un poco loco, pero tuve la suerte de que me pasara. Uno tiene que trabajar con esas infancias pensando o ¿viste cuando decimos, bueno, hace poquito tuvimos la charla con Ruth Harf y con Fabricio Origlio acerca del jardín ideal, ¿no? Si existe, si no existe, si existe la utopía como un ideal o hacia donde uno quiere ir. Bueno, quizás uno tiene que trabajar o diseñar pensando en ese sujeto de aprendizaje, en ese niño, en esa niña, como un gran habitante del mundo que de repente sepa apropiarse de esa cultura. Entonces, si va a un museo determinado y tiene la suerte de estar en un museo determinado, pueda reconocer determinados movimientos, determinados artistas, determinadas posturas que aparecen en una escultura o en una intervención o en una instalación. Es un ideal, es hacia donde uno tiene o quiere ir, porque de repente, y esto también lo hablamos el otro día, Patri, de repente a veces la escuela se transforma en el único lugar donde eso puede pasar. De repente ese museo no va a aparecer en la vida real de ese chico o de esa chica, pero la escuela se va a convertir en el único lugar donde se abre la puerta hacia esa cultura en algunas ocasiones. Entonces eso nos pone doblemente en el papel de garantes, de mediadores y de puentes para que eso pase. Entonces no se trata nomás de elegir si voy a trabajar con la hoja y con el corcho, sino de cómo voy a diseñar un año de trabajo, un mes o una semana o lo que sea, propiciando el encuentro de esa infancia con la cultura que le pertenece. Claro. Y entendiendo que quizás si yo no logro hacer ese nexo, no pase. Ujú. Eso es como un juego complicado para pensar. Me gusta esto que presentaste como intencionalidad pedagógica. Digamos que todo esto tiene que ser pensado, tiene que estar planificado. Podríamos hablar de un canon cultural, cada institución, cada docente en sus áreas selecciona un canon, ¿no? Selecciona un recorte de la cultura para poder compartir con sus alumnos y con sus alumnas. Y aquí el rol fundamental del mediador cultural, ¿no? Y hasta podríamos decir, llevando y hablando en los lenguajes del arte, que el docente es un curador de la cultura y el curador es aquel que cura, que cuida, ¿no? Esta palabra de curaduría viene del cuidado de qué selecciono para ofrecer a mis alumnos y a mis alumnas, que ya no es como en la época moderna, digamos, la selección de técnicas que estaba en el currículum de hace unas décadas atrás. No es solamente técnicas, sino son otras cuestiones a comunicar, porque justamente los lenguajes artísticos están comunicando cosas, ¿no? Y los chicos van construyendo subjetividad a través de esos lenguajes. Eh, qué experiencias vas recogiendo, inclusive vos mismo haciendo, respecto de la selección, por ejemplo, de artistas, de pintores, de escultores, de fotógrafos, que aparecen en la selección, en ese canon de los jardines? Eh, Yo suelo ser muy versátil en relación a lo que recomiendo, porque normalmente me llegan muchas solicitudes de esto. Bueno, ¿me ayudás con un artista para abordar determinado tema o cómo pensar? Elegí, este año hicimos un seminario que fue, bueno, muy popular, casi 400 docentes lo hicieron, que es Diseña tu proyecto anual de arte, en el cual, bueno, nos proponíamos pensar o estructurar un proyecto alrededor de una pregunta a responder, ¿no? No sé, de repente cómo ha evolucionado el retrato a lo largo de la historia del arte, o no sé, cualquier otra pregunta, no sé, el ser humano cómo ha tratado de plasmar la vida de la naturaleza a través de las obras de arte. Entonces uno va haciendo la selección alrededor de esa pregunta que quiere responder, esa pregunta que orienta, organiza
y da hilo y da intencionalidad pedagógica a lo que quiero hacer, es la que me va a ir permitiendo recortar ese universo cultural enorme que aparece, digamos, cotidianamente, porque a mí de repente me vienen y me dicen, mira, ¿conoces a este artista? Y no, es imposible conocer a todos los artistas, porque gracias a Dios las artes están en permanente movimiento, armando y promoviendo cosas diferentes todos los días. Y de repente quizás el primer obstáculo con el que nos encontramos cuando diseñamos o pensamos estas experiencias es esta necesidad permanente de que quede un registro, te diría que casi, si me limito un poco más, que quede un registro en 2 dimensiones de lo que hice dentro de la sala. Y Ujú. bueno, por suerte, a lo largo de la historia del arte han existido maravillosas vanguardias y sobre todo el arte contemporáneo con el cual cohabitamos en este mundo, que nos ponen en la posibilidad de entender que las expresiones artísticas no siempre están vinculadas a una hoja, ¿no? Que pueden pasar a través del cuerpo, que pueden pasar a través de una foto, que pueden pasar a través de una caja, que pueden pasar a través de un armado con piedras que va a durar un ratito, nada más. Pero tenemos la posibilidad siempre de poder documentar y de poder registrar ese momento. Eso es lo que hace que ese arte sea para siempre, esa posibilidad de registrarlo de alguna manera. Entonces, si yo tengo que hablar qué recortes o qué caminos ir eligiendo, creo que lo que tenemos que dar la posibilidad es de que permanentemente y de acuerdo a la edad, por supuesto que nos toque abordar, no es lo mismo en una sala de 1 y 2 o 3 que en una sala de 4, que en una sala de 5, pero pensando en trayectoria, pensando en la trayectoria de estos alumnos dentro del nivel inicial, nosotros tenemos que poder brindar las herramientas suficientes para que entiendan el porqué de toda esta metamorfosis o todo este camino que se recorrió a través de la historia del arte, ¿no? Desde cómo llegamos a través de las cuevas de las manos, a través de lo que pasó en el Renacimiento, desde el impresionismo, las vanguardias, hasta el mundo actual. Y de alguna forma todo eso puede ir pasando en todas las salas, pero con un análisis diferente que va a estar supeditado a la edad del alumno o de la alumna. No es lo Ujú. mismo, como siempre digo, estudiar a Jackson Pollock en sala de 2, donde vas a estar feliz de hacer un enchaste tremendo, y quizás eso sea suficiente para la sala de 2, que entender a Jackson Pollock inmerso dentro de un movimiento artístico específico en una sala de 5. ¿Sí? Quizás es el mismo artista, pero el abordaje tiene que ser diferente. Y después están los que uno diría, bueno, hay artistas que sí o sí tenemos que dar a conocer. Yo siempre me encuentro con esa pregunta y siempre me encuentro pensando la respuesta, y la verdad es que yo siempre considero que sí, que hay artistas que deben ser dados a conocer, que bien se ganaron su puesto y que de alguna manera tienen que estar. En el nivel Sí, inicial al menos tienen que estar. el tema del canon, ¿no? Que hablábamos, que Sí, decían, digamos, qué interesante que una institución pueda pensar su canon cultural como institución, digamos, qué pasa desde los más pequeñitos en ascendencia de edades, porque obviamente algunos de estos temas que estamos mencionando son sumamente complejos según el nivel de abordaje. Pero me interesa mucho esto de que en general en el jardín se privilegió mucho el registro en la hoja, ¿no? De aquello que tengo que dar cuenta, que quede para que las familias o el resto de los observadores de la institución escolar puedan ver y yo pueda acreditar como docente que algo hice. Pero las artes pasan por otro lado, ¿no? Vos hablabas del cuerpo, y de la experiencia, de la vivencia, especialmente en las artes de contemporáneas, donde hablamos de instalaciones, de performance, de ambientes inclusivos, digamos que va mucho más allá del registro en hoja. Pero también se pueden hacer otros registros que los docentes suelen hacer, sobre todo tan solo con el celular que llevan, con videitos, con fotografías, donde se puede acreditar el disfrute y la inmersión de un niño en un espacio alfabetizador cultural, ¿no? ¿Vos tenés experiencia en esto de las performance o de los ambientes inmersivos? Tenemos en la ciudad de Buenos Aires la maravillosa muestra de Van Gogh, que la mayoría de los adultos quizás no habíamos estado en una muestra inmersiva y esta fue una oportunidad.
pero esto sí se puede hacer en los jardines de infantes. Contanos cómo. Sí, estuvimos esta semana trabajando con una colega con la que trabajamos muchísimo a distancia de Santa Fe, con María Alejandra, en relación a esta experiencia. Y recibimos muchísimas consultas, dudas, comentarios acerca de cómo promover o cómo hacemos. La pregunta sería, vamos a llevarlo al lugar de lo práctico, lo que llega por mensaje. Escúchame, ¿cómo hago esto del aula inmersiva? Tengo un solo proyector, ¿puedo hacerlo? Tengo dos, ¿cómo lo hago? No tengo ninguno, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago después? ¿Qué hago en el mientras tanto? Hay como muchas preguntas que van surgiendo para las docentes que quizás se suman o a las que no saben trabajar con una experiencia inmersiva es de alguna forma trabajar con una experiencia envolvente, que nos permite sumergirnos con todo nuestro ser, con todos los sentidos, con toda nuestra espiritualidad. A mí al menos me pasó eso cuando fui a ver a Vincent, cuando fui a ver la muestra de Van Gogh, y cuando salí de ahí dije, si a mí alguien me dijera, bueno, después de esto tenés que hacer un trabajito, voy a usar las palabras textuales, ¿no? Tenés que hacer un trabajito acerca de cómo sentiste o qué percibiste. No, yo no tenía ganas de hacer nada que no sea regocijarme en el recuerdo de lo maravilloso que había pasado. Y hago un pequeño paréntesis para contar una anécdota. Mi hija, mientras yo relataba esta situación, ¿no? Venía y decía, ¿qué me quedo pensando? Que siempre nos decimos o decimos, hay que hacer algo después con esto para que quede un registro. Me cuenta que habían ido a La Boca, habían ido al Museo de Quinquela y dice, mamá, estaba tan entusiasmada mirando todo, mirando los cuadros, mirando las calles, mirando las casas. Era un entusiasmo tremendo el que tenía hasta que la profesora dijo, fíjense bien y tomen nota porque después cuando vuelvan a clase van a tener que dibujar algo sobre esto que vieron. Dice, no quise mirar nada más. Empecé a mirar, bueno, ¿qué voy a dibujar? Saco una foto porque tengo que dibujar esto. Me refiero que uno a veces intentando, porque yo siempre digo y rescato y vuelvo, no creo que las intenciones sean malas. Creo que lo que fallamos es en la instrumentación de lo que realmente tenemos que hacer en torno a la alfabetización cultural. Primero. Segundo, el disfrute, ¿sí? Tenemos una gran veda relacionada con el disfrute solamente por el disfrute. Tercero, tenemos un gran tema con el deseo de lo que quiero hacer y de la forma en la que lo quiero hacer y la forma en la que lo quiero vivir, porque normalmente ese deseo está atravesado por lo que debo mostrar al otro, mostrar a la comunidad, dejar por sentado, armar la carpeta, armar una muestra. Entonces son como muchas variables que nos van jugando en contra. Y la muestra inmersiva es precisamente una experiencia completa y absoluta que no requiere otra cosa más que no sea disfrutarla y darle lugar a ese deseo de encontrarse con esa experiencia. Y una muestra inmersiva o una experiencia inmersiva puede estar dada por proyectores, como es el caso de Van Gogh, ¿no? Que orientan hacia el techo, que orientan hacia las paredes, si tengo uno, si tengo dos, se trabaja con las telas, proyectando sobre los diferentes lugares, seleccionando las imágenes. Pero de repente, si yo armo una sala, ¿sí? Con obras que tenga alrededor de determinado tema, no sé, vamos a volver a Van Gogh porque, bueno, aparte de que me encanta, podríamos pensarlo desde ese lugar. Si yo pongo todas las obras en una pared y armo un pseudo cuarto de Arles en un rincón, ¿sí? Con una cama, con una silla, con una lámpara, con lo que sea que quiero armar ahí, ¿no? Y de repente, no sé, recorto flores al estilo girasoles y las tiro por todos lados. Y simplemente ingresamos y empezamos a jugar con la música y con algún tipo de sonido, de luz, ya estamos en una experiencia inmersiva. Entonces, a veces nos cuesta mucho entender que no se trata de recursos, sino se trata de idear nuevas experiencias con los recursos que tenemos. Porque a veces surge la pregunta, ¿y si no tengo obras de arte? Bueno, una imagen de una revista es también en algún punto una obra visual para poder compartir. Y de repente armar una tela y salpicar con los chicos también puede ser una excelente experiencia para compartir, o armar una experiencia artística de playa. Hay un montón de posibilidades para poder vivir esta experiencia inmersiva que no estén vinculadas solamente al soporte digital. Así que bueno, eso es un poquito todo lo que estuvo pasando esta semana en la página con muchas preguntas acerca de esto.
Creo que es una movida muy interesante el tema de las aulas inmersivas, porque rompe precisamente con esta posibilidad de decir solamente tengo que vivir el arte a través de la hoja. Eso es, para mí es la ganancia más grande que tiene. Comentarios interesantes. Yanina dice, yo estoy a full con las fotos y después las imprimo, se muestro a las familias. Claro, Perfecto. porque registros muy valiosos de parte de los docentes. No es solamente la carpeta o el sobre con todos los trabajitos que va a casa, ¿no? Al fin de un periodo. Y Cintia dice que muchas veces se interrumpe el proceso de aprendizaje en pos de acreditar alguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la curaduría del docente, no solamente de seleccionar qué y también elegir cómo desarrollar estas oportunidades culturales con los chicos, sino también ver de qué modo puedo ir armando esa maravillosa subjetividad en la primera infancia que está totalmente tomada por las artes. Las artes son medios fabulosos para entender el mundo, para comprender, y ni hablar de las artes contemporáneas que aún a los adultos nos hacen ver y entender y a veces no entender por qué pasa tal o cual cosa, ¿no? En las artes contemporáneas aparece mucho lo efímero, esto que se prepara por un momento y luego desaparece, digamos, no queda registro más que lo que uno pudo captar a través de un videíto o de alguna fotografía. Vi en tu blog, creo que fue en tu blog, que hace poquito armaste una instalación sobre este ser docente. Vos estabas dejando la sala después de tantos años de maestra jardinera para este año comenzar con tu actividad en la gestión directiva. Y armaste una instalación. Contanos de esto. Bueno, para empezar, si me hiciste agarrar piel de gallina cuando me dijiste dejaste la sala, todavía me hace como Bueno, cosquillas, la verdad que sí. Para maestra, mí fue un gran duelo dejar la sala, ¿eh? sos directora y ahora tenés muchas salas. Muchas, muchas, pero y a pesar de que la gestión fue algo soñado y pensado durante todo el ejercicio de mi docencia, porque siempre quise y supe que en algún momento iba a llegar el momento de encontrarme desde otro lugar y desde otra posición, la realidad es que al momento de dejar la sala fue tremendo, fue como, uy, pero todo esta, no sé, todas estas cosas que tengo, ¿cómo hago? ¿Cómo las voy a implementar? ¿Cómo las voy a materializar? Y tengo todo esto guardado y ahora lo voy a tener con quién. Bueno, más allá de que después uno va encontrando el lugar para que eso suceda y el lugar para que eso pase, para mí dejar la sala fue un shock. Entonces, hace poquito, en una de las ferias, en la feria de nivel inicial que organizan una de las páginas amigas, las chicas de arte y juego Que y de te cuentos para imaginar, sí, están, no, que hay dos colegas que dicen que te entienden y están pasando por la situación, así que mira qué sí, lindo que lo compartas. sí, sí. Y bueno, me dicen, bueno, podemos armar una instalación. Y la verdad es que yo no me decidí acerca de qué instalación armar. Em, yo empecé a amar las vanguardias de grande, grande. Yo era de las que veía la banana pegada en la pared y decía, esto es una cargada, esto es una cargada. O veía todo un cuadro pintado de verde y decía, pero no puede valer lo que vale. Yo era de esas hasta que me encontré con un genio profesor, con Santiago Erauskin, a quien amo profundamente, y bueno, me enseñó el efecto y el lugar verdadero de la vanguardia a lo largo de la historia del arte. Entonces, bueno, empecé a pensar, digo, bueno, voy a armar algún tipo de instalación así medio vanguardista, y de repente, tratando de hacer ejercicio de aquello que prodigo todo el tiempo, de dar lugar al deseo y a lo que nos pasa, dije, a mí lo que me está atravesando en este momento es este enorme desafío de dejar la sala y de darme cuenta de que en un montón de objetos que voy guardando en una caja, aparecen un montón de cuestiones vinculadas a la memoria, a todo eso que viví, a todo eso que transité en casi 25 años adentro de la sala. Dije, bueno, ya está, tiene que ir por ahí. Tiene que ser el lugar de la memoria del docente, que no es la misma memoria que tenemos como personas, es otro tipo de memoria. Es una memoria plagada de anécdotas, una memoria plagada de situaciones divertidas o de situaciones dolorosas,
el lugar de la memoria docente es un lugar también muy dinámico. No es lo mismo lo que uno piensa cuando recién se recibe que cuando está en la media del ejercicio de su profesión, que cuando ya empieza a encontrarse con hasta sensación de que se va finalizando una etapa. No es lo mismo. Así que bueno, decidí dar lugar a esa situación, a ese duelo que yo venía viviendo y apareció la instalación vinculada a la memoria docente y todos fueron dejando, elegí como diferentes elementos que tuvieran que ver con la memoria, mi primer delantal que me hizo mi abuela cuando empecé con las prácticas, el baúl con los libros, los guantes, yo tenía unos guantes, los tengo ahora en la oficina por si llora algún chico, los guantes de Lurex que usaba para saludar y que no fallaban nunca en ningún proceso de inicio. ¿Viste esas cosas que decís? Esto te adapta a cualquier pibe. Esto te adapta a cualquier pibe y lo agarrás y lo sacás de adentro de la galera. Bueno, todas esas cosas las condensé ahí y dejé muchos espacios para que todo el mundo pudiera escribir, ¿no? Porque si hay algo que tienen de buenísimo estas instalaciones modernas, es esta idea maravillosa de que una obra de arte se termina de consumar cuando el espectador forma parte, ¿no? Cuando el último eslabón de la creación del artista, que sería yo, que no soy muy artista, ¿sí? Soy más bien una pedagoga de lo que parece con el arte, pero mi intención en esa muestra finalizaba con la venida de cada uno de los docentes, ¿no? Eso es el gran aporte que hacen para mí las nuevas tendencias en arte, la posibilidad de que todos sean parte de esa obra. Mira, te invitaba a compartir, que vos compartas esta experiencia para conceptualizar varias cosas. Una, cómo el arte tramita la subjetividad del artista, o en este caso de la pedagoga que fue invitada a armar una instalación. Y cuando pensabas qué instalación, y atravesando ese pasaje que estabas haciendo de docente de sala a docente de institución, jardín, pudiste a través del arte tramitar eso, porque las artes, justamente lo maravilloso de las artes es que hay un lenguaje, que hay algo que se dice, que a veces no es tan evidente, ¿no? Pero en este caso sí lo es. Y el arte inmersiva, y acá va el segundo concepto que quería que, por eso te pedía tu experiencia, es que una instalación permite que el espectador no sea espectador, digamos, no tenga un rol pasivo, sino que se meta en el escenario del arte, ¿no? Y participe y justamente inmersivo porque también deja algo, ahí propiciaste que deje algo. Digo, para tomar estos conceptos en función de lo que puede pasar en las salas con los chicos. Uno puede preparar un escenario lúdico, un escenario donde medien algunos aspectos de arte de otros, pero el generar un escenario hace que todos los niños y las niñas puedan ser actores en en ese escenario inmersivo, ¿no? Y esto me parece que es maravilloso. Y mientras tanto, un docente atento, un docente que no es un observador pasivo, estará viendo cómo algunos chicos o algunas chicas construyen algunos aspectos de su interioridad. Y eso lo vemos mucho a través del juego, ¿no? Como los chicos evidencian a veces o nos queda como la pregunta de qué pasará en determinada vida de un niño o de una niña, podemos jugar y podemos interactuar. Por eso me parece tan valioso estas oportunidades que no hay registro en hoja, pero hay registro en el alma y en el cuerpo y en la mente de un niño y una niña que interactúa con otros y con su mediador cultural que es su maestra o su maestro, ¿no? Bueno, qué lindas experiencias. Hay una colega que nos dice que estuvo trabajando con Herbert Toulet, que vos también lo difundís, un ilustrador muy reconocido que tiene obras registradas en libros muy valiosas. Bueno, personajes que también vale la pena explorar, ¿no? Sobre todo en el nivel inicial, nosotros trabajamos mucho con las formas, con los colores, con la figura humana. Bueno,
cuánto el arte o las artes desarrolladas por artistas argentinos, contemporáneos o de la historia del mundo de las artes pueden ayudar a todo esto, ¿no? Yo creo que desde el momento en el que uno empieza a pensar de esa forma en la que vos estás diciendo, em, la dinámica de todo lo que va pasando alrededor de la sala va empujando hacia el arte una y otra y otra y otra vez. Y esto hace que digamos, bueno, y nos preguntemos, y acá me voy a dar una pequeña licencia en relación a qué hacemos con el resto de las áreas, ¿no? Porque en realidad yo soy de las que a muerte dicen que no porque estemos trabajando los bomberos, tenemos que buscar la obra de arte de los bomberos, la poesía de los bomberos, el cuento de los bomberos, contar bomberos, y etcétera, que todas las áreas estén atravesadas por lo mismo. Entonces, la posibilidad de pensar qué peso le vamos a dar a las artes, qué peso le vamos a dar o de qué forma vamos a amalgamar las diferentes disciplinas con sentido para que realmente tengan un sentido de comunión, hace que también pensemos nuestras formas de planificar. Porque de repente, si el arte empieza a ganar cada vez más terreno, y bueno, yo no puedo hacer 100% arte dentro de la sala porque también entiendo que hay otras cosas que tienen que aparecer, pero quizás pueden aparecer materializadas en algún otro tipo de estructura didáctica o pensadas de alguna otra manera. El arte necesariamente tiene que ser proyectada, ¿sí? Y cuando hablo de proyectada y cuando hablo de proyecto, yo acá insisto siempre y mucho en pensar en el producto final, y cuando hablo de producto final, hablo de pensar en lo que el alumno y la alumna se llevan puesto, no en lo que vamos a mostrar, ¿sí? Pensar en nuestro producto final, ellos y ellas. O sea, si yo fuera tu docente, tu maestra, al momento de pensar y de planificar y decir cuál es mi producto final, vos serías mi producto final. Pero no vos como artesanía, voy a modelar a Patricia, sino como lo que Patricia se va a llevar puesto de la sala de cuatro, ¿sí? Patricia, al finalizar mi sala, va a haber adquirido un montón de cosas relacionadas con la cultura, como por ejemplo la importancia de las vanguardias al momento de romper con la estructura de el arte tradicional o del arte académico, ¿sí? Entonces, todo lo que vos construiste alrededor de eso te convierte en mi producto final, de alguna forma. Es un poco altruista, quizás, es un poco idealista también, pero es tan claro saber que nuestro producto final en todo aspecto son nuestros alumnos y alumnas, eso nos corre un poco de la necesidad de decir, bueno, mi producto final es algo tangible. Mi producto final es en definitiva aquello que me convoca a la tarea pedagógica. Si yo logro cuando la presión me lleva por fuera de esa visión de ver a mi alumno y a mi alumna, si yo en ese momento logro volver al eje y visualizarlos y ponerlos permanentemente en el centro de la mirada, de manera intencional y sistemática, una y otra vez. Y trabajar eso también en comunidad, trabajarlo entre docentes, trabajarlo con directivos y trabajarlo con las familias. Todo el tiempo traer la mirada hacia las infancias. No se olviden que nuestra prioridad es esta. El trabajo de esta desestereotipación del arte que pasa solo por la hoja es un trabajo que tiene que ser colectivo con las familias también. Las familias tienen que estar enteradas de nuestros nuevos posicionamientos, porque si no van a seguir esperando la carpeta de 50 hojas y cuando presentemos 10 vamos a ser peor maestra que la que presentó 50. ¿Sí? Entonces, si en cambio de estar poniéndome todo el tiempo en ese ojo de la tormenta y del conflicto, yo explico, fundamento, muestro, armo textos curatoriales en las carteleras, contando permanentemente por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Estoy haciendo esta cueva de las manos porque vamos a transitar durante todo el año una línea de tiempo que nos lleva desde el comienzo del arte hasta el arte actual. Así que van a ver todo este año esa línea de tiempo. Y hago la línea de tiempo, la hago con cartulina y la pongo y pongo los distintos pasos que voy atravesando y se lo cuento a la comunidad, mando fotos, como vos decís, hoy tenemos las fotos al alcance de la mano, las carteleras, armo textos curatoriales, le doy entidad a mi decisión.
¿sí? Le doy entidad, estoy parada acá porque sé lo que es, sé lo que tengo que hacer. Entonces voy corriendo un poquito también esa mirada de presión que a veces sentimos los docentes y volvemos a redireccionarnos hacia nuestro centro de interés que tienen que ser ellos y ellas. Es que me hacías pensar respecto de que dimos los fondos de conocimiento cultural de la familia. No sé si muchos docentes eh, consultan, generan alguna unidad de indagación con las familias al respecto de eh, qué artistas les gustan, les interesan, qué museos conocen. No es menor que los docentes indaguemos esto, sino parece que nosotros estamos abriendo el mundo todo el tiempo a los niños, cuando en realidad en las familias también hay bagajes culturales, o a veces son un poquito más pobres o más enriquecidos. No es menor que las docentes sepamos con qué comunidad o con qué cultura comunitaria estamos contando para a veces enriquecernos nosotros. Por ahí hay familias que nos dicen, uy, a mí me encanta Jauleski. Y uno dice, ¿y quién es Jauleski? Resulta que es un pintor ruso maravilloso, que si los vieran los docentes, los llevarían a dar a conocer a los niños y a las niñas para que vean qué maravillosa gama de colores ponen sus retratos. Y a veces nos quedamos solo con Milo Lockett, con todo el respeto que le tengo a Milo, pero porque es lo que últimamente salió con mucho merchandising y es lo que conocemos porque está en las carpetas, en las cartucheras y demás. Pero hay mucho más que Milo Lockett. Hay un Raúl Russo, artista argentino, que tiene sus paisajes son tan para la mirada de la infancia y de los adultos, a mí me encanta. Pero digo, hay muchos artistas que no conocemos y que por ahí las familias en sus fondos de conocimientos los tienen y nos pueden enriquecer. Me parece que ese intercambio entre adulto, docente, papá, mamá, abuelo, su familia, debería estar para hacer un giro cultural, porque también ahí va a convalidar esos textos curatoriales de los que vos hablabas, ¿no? Sí, y la inversa, ¿no? Si uno considera, como decíamos antes, que quizás en determinados contextos uno se transforma en el único o en el lugar primordial donde pasan estas cosas, comunicarlo hace que de repente esa familia enriquezca también su vida cultural, ¿no? Porque de repente quizás hay familias que van a conocer a Picasso porque el alumno está conociendo a Picasso en sala de cuatro. Sí, ¿No? Y no claro. lo conocían. Y nosotros damos por sentado que todo el mundo conoce a Picasso y no es así. Hay lugares de nuestra Argentina donde, digo de nuestra Argentina porque estamos la mayoría, ponele, pero bueno, habrá lugares en el mundo donde el aspecto cultural está todavía vedado conforme a la clase social o al lugar donde vivo, ¿sí? Entonces, que esto pase y que esto pueda ser comunicado o intercomunicado entre unos y otros, digamos, aporta muchísimo y completa el ciclo en la medida en que nosotros nos compenetramos también con lo que va pasando en los hogares. Sí, por eso me parece importante que, si bien los docentes pensamos en una planificación respecto de lo que debemos enseñar a los niños y a las niñas, no dejar de lado a las familias, digamos. Acá Ale Castiglione nos habla de ampliar los modos de leer y contar el mundo, y los que leemos y contamos el mundo, en primer lugar, para los niños somos los adultos. Entonces, asociarnos con las familias, ¿no? Sobre todo porque hoy en los jardines, ya hace muchos años, tenemos mucha interculturalidad. Tenemos familias diversas de distintos países, de muchos países hermanos latinoamericanos. Tenemos mucha migración en la ciudad de Buenos Aires especialmente y seguramente en otros lugares también. Y entonces estaría bueno que conozca ese contexto cultural con el que cuenta para luego de ahí enriquecerse, enriquecer y ampliar ese mundo a los niños, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿no? El arte como distribución de cultura, como oportunidad de ensanchar el mundo cultural. Acá Mariela dice, es muy cierto, creí que el trabajo de los docentes acerca de las familias, estos artistas que tal vez no tuvieron la oportunidad de conocer. Es verdad, muchas veces la escuela cree que está
educando a un niño o a una niña y la verdad que está formando muchas veces bagajes culturales, familiares y comunitarios. Así que eso también es una responsabilidad, me parece, institucional. Está bueno que Hay que podamos. contextualizar. Yo creo que la primer mirada que el docente tiene que hacer es la mirada de su contexto, ¿no? Del contexto donde está ejercitando y ejerciendo su rol. No es lo mismo ejercer en La Quiaca que ejercer en Río Gallegos, ni en Buenos Aires, ni en Capital, ni pasando la General Paz un poquito, ni un poquito para este lado. En todos los lugares las comunidades son diferentes y creo que lo primero que debe hacer un docente comprometido con su labor es hacer una lectura del lugar donde se encuentra, porque después de esa lectura va a venir la posibilidad de hacer lo que esa lectura me convoca, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo hacerlo de una forma que hacerlo de otra, así que para mí eso es fundamental. Contextualizar y atravesar fronteras, ¿no? Fíjate vos que en este momento en la Bienal de Venecia hay un artista tucumano que llevó esculturas precolombinas, digamos, hace esculturas con todo un lenguaje precolombino y está en la Bienal de Venecia. Y a veces en Buenos Aires, en las grandes urbes, no tenemos ni idea de estas cosas. Entonces también saber que las artes no solo es aquello que aparece como evidente porque hay un marchand o porque hay redes que dan un respaldo mediático, sino que hay territorios en nuestra Argentina maravillosa, en la Patagonia, en el norte, de artes claras, y que a veces no las tenemos ni siquiera conocidas como adultos, ¿no? Así que bueno, lindo ampliarnos a nosotros mismos porque vuelvo a lo que primero que dijiste en el comienzo de nuestra charla, nadie da lo que no tiene. Así que bueno, yo agradezco lo que vos tenés, lo que vos nos diste hoy y invitamos a cada docente a que, bueno, indague sus propias necesidades, intereses y también se cuestione cuál es su propio bagaje cultural, qué aspectos de la cultura le interesan y tiene como propias para poder donar, porque esto de dar clases, esto es donar saberes y generar oportunidades para que todos y todas puedan aprender algo más de este gran mundo maravilloso de las artes. Bueno, yo te digo que es un diálogo que podría no tener fin, ¿no? Seguramente. Y eso es lo maravilloso, porque nos hace continuar pensando un montón de cosas y entender que tenemos que hacer una toma permanente de decisiones y que aún la decisión más pequeña, como puede ser la elección de un soporte o la elección de una posibilidad dentro de la sala de acuerdo a lo que tengo para generar un aula inmersiva, o la posibilidad de trabajar, si tengo un grupo muy complicado, de elegir un espacio multitareas donde yo pueda tener un rol activo y acompañar y permitir algo que no dijimos y que no me quiero ir sin decirlo, y permitir que cada uno de estos chicos y chicas tengan también la posibilidad de elegir y de decidir sobre sus procesos artísticos, donde no todo esté predeterminado, donde no siempre la paleta de colores sea la misma, donde no siempre los elementos sean los mismos, donde al revés de eso y en contrapartida de eso, no hagamos cosas porque sea todo diferente, sino que todo tiene que tener una intencionalidad pedagógica y tiene que tener un fundamento. Así que en la medida en que potenciemos la posibilidad de elegir, también vamos a estar creando artistas autogestantes, interesantes y que confíen en sus posibilidades expresivas, que creo que es el horizonte al cual tenemos que llegar. Que ellos puedan creer y crear permanentemente. Y que les enseñemos también a ser grandes espectadores comprometidos con el arte que les pertenece. Qué lindo lo que decís, muy lindo, Leila, la verdad que sí. Y bueno, sepamos que no todos los cielos son celestes No, en absoluto. y que hay que promoverlos, hay que generar espacios y oportunidades para que todo se desarrolle de una manera más amplia, más deconstruida, no tan académica, controladora y con registros que tengan que mostrar o demostrar que algo hacemos. Hacemos mucho y lo mejor que podemos hacer
es hacer vivir experiencias. Y las artes son un excelente puente, un excelente camino para construir subjetividades mejorantes. Leila, un placer haber charlado con vos. Vamos Gracias, Patri. encuentro a los efectos de poder guardar este vivo, y nos seguimos encontrando con cada uno de ustedes, el próximo mes de junio con otro colega que es rector de un profesorado de formación de nivel inicial, así que vamos a charlar del nivel inicial desde otra perspectiva. Y bueno, intentando en este ciclo, Contá con OMEP, OMEP cuenta con vos, que todos los que quieran acerquen sus experiencias tan linda de Leila y los invitamos a ver su sitio, El Mundo Inicial, en Instagram, en Facebook y en su blog. Sí, así es. En todos esos espacios y en YouTube también. Tenemos un canal de Y YouTube también. el de YouTube. Bueno, Un beso para Ruti también, que está por ahí. Un beso enorme y muchísimas gracias por su apoyo y su cariño. qué linda. Bueno, un agradecimiento a todos y a todas las que han compartido hoy con nosotros. Muchos están haciendo comentarios lindos de reconocimiento a tu trabajo y bueno, nos vemos en junio. Gracias, Patri. Y feliz día de los jardines de infantes. Que estén, Gracias. Leila, mucha suerte. Un beso. Gracias por tu trabajo. Un beso y gracias a todos los que acompañaron. Nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta Gracias. luego.